Hola a todos. Hoy preparamos ñoquis sin gluten, que los puedes aderezar con salsa pesto casera o la salsa que a ti más te guste. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina común sin gluten, ya sabes que yo utilizo harina Ceresín, patatas, un huevo, sal, pimienta negra molida y ajo deshidratado. En una olla con agua ponemos 2 patatas grandes o 3 medianas, en total 500-600 gramos de patatas. Añadimos un poco de sal y las ponemos al fuego. A partir de que el agua hierve, las dejamos cocer durante 25 minutos. Pasados los 25 minutos, si al pinchar con un tenedor se notan blandas y se caen por sí solas, es que ya están listas. Con cuidado de no quemarnos, las pelamos, las partimos un poco y las echamos de nuevo a la olla. Cuando ya están todas peladas y troceadas, las chafamos. Yo utilizo un pisapapas, pero puedes usar un pasapurés o incluso un tenedor, lo que te sea más cómodo. Ahora que ya están bien chafaditas, echamos la harina y añadimos un poquito de sal, un poquito de pimienta negra molida y un poquito de ajo deshidratado. Estos condimentos son opcionales, al gusto de cada uno, pero a mí me gusta ponerlos porque les da más sabor a los ñoquis. Ahora ponemos un huevo entero y lo mezclamos todo, primero con una cuchara y después con las manos bien limpias. Aprovecho este momento para pedirte que, si te gustan mis recetas, te suscribas a mi canal, que suscribirse es gratis y muy fácil, y a mí me ayudas un montón. Como la masa está bastante pegajosa, la dejaremos reposar 5 o 10 minutos. Ya ves que ahora se maneja mucho mejor. Espolvoreamos la mesada con harina de arroz, nos enharinamos también las manos y ya podemos pasar la masa a la mesada. Le echamos un poquito de harina por encima, no mucha, y amasamos un poquito más para formar un rollo que partimos en trozos. Para después hacer rollitos delgados, más o menos de un dedo pequeño. Partimos estos rollitos en trocitos como de 2 centímetros y los vamos dejando encima de la mesada enharinada con la ayuda de una pala de cocina y sin que se amontonen para que no se peguen entre sí ni se deformen. Antes de cocinarlos y de manera opcional, podemos decorarlos con las rayitas típicas de los ñoquis. Una manera muy sencilla de hacerlas es presionando un poquito con el tenedor y después arrastrando suavemente el tenedor hacia afuera. Para hervirlos ponemos una olla con agua y un poco de sal, y mientras se calienta el agua, untamos una fuente con un poco de aceite. Cuando arranca a hervir el agua, la removemos un poco con la espátula y añadimos los ñoquis en pequeñas cantidades para que no se pare el hervor. Verás que se van al fondo de la olla, pero antes de un minuto suben a la superficie. En cuanto suben, ya están listos, ya los puedes sacar y añadir unos pocos más. Los vamos poniendo encima de la fuente y entre una capa y otra ponemos un chorrito más de aceite, para que no se peguen. Cuando ya los tenemos todos hervidos, los puedes mezclar con la salsa que más te guste. Yo te propongo un pesto argentino casero, que está riquísimo, y te dejo la receta por aquí. Si te ha gustado esta receta, por favor déjame un like, compártela y suscríbete a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y sigue viendo más cositas que te dejo por aquí. ¡Hasta la próxima!